Buenas tardes. Para empezar, quisiera agradecer al comité organizador haberme permitido presentar esta comunicación en estas 12ª jornadas de investigación científica. Esta comunicación se titula La inteligencia artificial generativa en la educación, oportunidades, riesgos y desafíos. Para empezar a hablar, quisiéramos la diferencia entre lo que es la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa, para no confundirnos. La inteligencia artificial generativa es una parte de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial la conocemos sobre todo para consultar una información, pero no está creando esta información. Es una consulta, va a buscar, decimos Alexa, pon música y pondrá música. Podemos hacer una búsqueda, podemos hacer por internet y nos puede contestar, podemos utilizar un Waze o otro tipo de aplicación, Apple Maps, por ejemplo, para buscar nuestro camino. ¿Cuál es la diferencia con la inteligencia artificial generativa? Es que esta rama de la inteligencia se centra en la generación de contenido. Este contenido generado es un contenido nuevo a partir de datos existentes y puede ser un contenido como imágenes, video o música. Esta inteligencia artificial está diseñada para aprender a partir de patrones de grandes cantidades de datos existentes y aplicarlos. Los modelos generativos de la inteligencia artificial utilizan técnicas de aprendizaje profundo y arquitecturas de redes neuronales para producir contenidos realistas y coherentes. Estos grandes modelos que se utilizan son llamados LLM, son los grandes modelos lingüísticos. Es decir, son un tipo de inteligencia artificial generativa que ha sido entrenada en cantidades masivas de datos textuales y pueden, entre comillas, comprender, cierro las comillas, y generar un lenguaje similar al lenguaje humano. Así se pueden realizar diversas tareas relacionadas con el lenguaje y adaptarse a diferentes contextos. ¿Cómo funciona? Funciona a partir de algo que vamos a llamar tokenización. Es decir, es un proceso de lenguaje natural para dividir un texto en unidades más pequeñas que le llamamos tokens. Por eso le llamamos tokenización. Estos tokens pueden ser palabras, pueden ser caracteres solamente o subpalabras. La tokenización es un proceso para que los modelos de inteligencia artificial puedan comprender y procesar el lenguaje humano. Vamos a dividir en unidades más pequeñas. Por ejemplo, una frase puede dividirse en varias palabras y se convierten en estas fichas y cada unidad se convierte en un token que es una representación digital o simbólica de esa unidad. Por ejemplo, si yo quisiera decir buenos días, la tokenización consistiría en decir cuáles son los sinónimos de buenos días. Entonces yo podría buscar buenos días, hola, ¿cómo estás? Podría buscar en otro día, bonjour, o podría decir good morning o hello. Y esto hace que la inteligencia genere y diga, estos son sinónimos y le va a poner un número, que es el número 1, por ejemplo. Y después va a decir, bueno, ¿y qué palabra puede seguir después de buenos días? Cuando encontramos a alguien que decimos buenos días, ¿qué palabras se imaginan que ustedes pueden seguir? Normalmente es una frase, ¿cómo estás? Uh-huh. Y eso es lo que va a hacer la tokenización. Va a haber la posibilidad estadísticamente de cuál es la siguiente palabra que va a continuar en el lenguaje de la máquina para hacerlo más entendible al lenguaje natural. ¿Por qué es importante esta tokenización entonces? Porque permite a los modelos de inteligencia artificial generativa procesar el lenguaje humano de forma estructurada. Es eficaz porque simplifica el tratamiento de texto y es flexible porque permite procesar varios niveles de granularidad. ¿Qué quiero decir con niveles de granularidad? Que podemos procesar desde una palabra hasta un carácter. Una interrogación, un signo de exclamación son caracteres, un espacio, en función de las necesidades del modelo. Entonces es la forma en que trabaja. ¿Qué podemos concluir de esto? Que lo que llamamos inteligencia artificial en realidad no es inteligente. Una máquina, ChatGPT,
no puede ser inteligente porque no entiende lo que está procesando. Lo único que está haciendo es hacer un tratamiento de probabilidad y estadística a partir del entrenamiento que se le dio previamente de otros datos. Entrenamiento masivo. Por eso es que tiene varias posibilidades de contestar. Entonces, explicado de una forma simplificadísima cómo funciona la inteligencia artificial generativa, pues vamos a hablar un poco lo que son las oportunidades. ¿Qué oportunidades tenemos en el sector de la educación? Pues son muchísimas. La primera, y la vamos a encontrar en cualquier parte, es decir, puede ayudar a los docentes a generar un nuevo contenido, a quitar tiempo o a ganar tiempo, quitar tiempo en las tareas fastidiosas, repetitivas y ganar tiempo en la creatividad. Puede ayudar a los estudiantes a personalizar el aprendizaje. Lo que es importante, porque un estudiante se le puede crear un chatbot que le ayude a mejor entender nuestro curso y el estudiante puede preguntar y tiene el derecho al error y a fracasar. Puede hacerse él mismo sus propios exámenes, decir, hazme un QCM sobre este tema y no me des las respuestas y después al final cuando yo haya contestado me dices cuál es mi evaluación sobre este tipo de respuestas. Entonces eso puede permitir que la estudiante pueda avanzar a su ritmo y pueda tener una retroalimentación personalizada. Eso está muy bien con esto. Sin embargo, hay algunos riesgos con los estudiantes. Primero, hay 3 estudios empíricos que han demostrado que los modelos lingüísticos pueden tanto mejorar como dificultar el aprendizaje. Por ejemplo, los estudiantes que utilizan estos tutores personales haciendo preguntas y pidiendo explicaciones salen beneficiados. Sin embargo, los que confían excesivamente en estos modelos de lenguaje para resolver ejercicios sistemáticamente, ven disminuido su aprendizaje, es decir, bajan el rendimiento. ¿Por qué? Porque este segundo tipo de estudiante lo que hace es una pregunta, por ejemplo, a ChatGPT, a Copilot o a Gemini AI, y lo que va a hacer es copiar y pegar. Y esa es la respuesta. Entonces, esto implica que el docente ya no podemos hacer exámenes tradicionales esperando que contesten una pregunta. Tenemos que hacer otro tipo de evaluaciones para demostrar que el estudiante tenga las competencias necesarias para obtener un diploma. Y no puede ser copiar y pegar. Y hay que explicarle por qué. Hay que hacer una alfabetización del estudiante. Entonces, los estudiantes que utilizan en exceso este tipo de inteligencia artificial generativa tienden a sobreestimar sus propios progresos en el aprendizaje, lo que puede inducirles un error sobre su propio nivel de competencias. Además de esto, podemos hablar de riesgos. ¿Qué riesgos podemos tener? Por ejemplo, podemos hacernos unas preguntas como, ¿estos modelos de inteligencia artificial respetan la diversidad de culturas? ¿Es que estos modelos están en acuerdo con los valores de equidad e inclusión? ¿No generan sesgos? Entonces, ahí hay muchas cosas que podemos decir. El primer riesgo que existe es que el conocimiento no se detenga. La creación de conocimiento intelectual se detenga. ¿Por qué se dice esto? Esto lo dice un francés, Jean-Baptiste Baterier, quien nos dice que el conocimiento progresa precisamente porque el conocimiento se cuestiona constantemente. Sin embargo, la inteligencia artificial tiende a negar el aspecto humano y cuestionable de la producción humana de conocimiento, hasta tal punto que algunos usuarios tienen más confianza en la respuesta que les da una inteligencia artificial generativa que en la respuesta de un ser humano. Y esto es grave. La ciencia avanza gracias a que el conocimiento se cuestiona y una inteligencia artificial no cuestiona el conocimiento porque no lo produce, solamente repite patrones por los cuales ha sido alimentado. La máquina aprende de lo que ya está establecido, y esto también le permite reproducir una serie de prejuicios y estereotipos. Lo hemos podido ver cuando pedíamos que se creara una imagen de Barbie.
Hubo unas Barbies que fueron creadas con imágenes vestidas de nazi, otras en Ruanda con armas, otras en un país como Qatar, donde la Barbie tenía el, lo que utilizan los hombres en Qatar y no utilizan las mujeres. Entonces hay muchos estereotipos, hay muchos sesgos y hay que tener cuidado a que estos no se reproduzcan. La otra vez asistí a una conferencia donde se decía que la lucha por la igualdad de género había tenido una regresión de casi 10 años por los sesgos que se repiten en las inteligencias artificiales generativas. Entonces, hay también en la inteligencia artificial otro tipo de riesgo que es la falta de los problemas de credibilidad, porque la inteligencia artificial recoge mucha información, pero cuando no conoce la respuesta exacta, la forma, los patrones de estadística y de probabilidad de los cuales les hablé al principio, lo que hace es que va a buscar cuál es la respuesta más probable. Pero esta respuesta más probable no es una respuesta certera. Ya esto es lo que ya decimos que la inteligencia artificial fabrica respuestas en un lenguaje más corriente, más común, podemos decir que está alucinando. Además de esto, por eso es importante que siempre haya un ser humano que verifique los resultados obtenidos en una inteligencia artificial. Además de esto, podemos hablar de los desafíos que conlleva, como es por el riesgo climático, porque la inteligencia artificial genera muchísima uh, 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 energía, necesita mucha energía, consume, más que genera, consume mucha energía. Tanto es así que OpenAI, por ejemplo, Microsoft, han puesto en marcha un nuevo reactor nuclear que había estado cerrado desde 2019. Hay periodistas como del Guardian, un periódico británico, que revelan que las emisiones de los centros de datos, data center, generan probablemente 662% más de lo que afirman las grandes de CO2, que lo que afirman las grandes empresas tecnológicas. Entonces, hay muchos problemas en la tecnología, hay sesgos, y esto también, cuando hay respuestas que son dadas por nivel de probabilidad, esto puede dirigirnos hacia un empobrecimiento del pensamiento. Entonces, es necesario tener una alfabetización para todos los maestros, para todos los estudiantes, y que podamos utilizar esta inteligencia artificial generativa, pero con un pensamiento crítico. No solamente copiar y pegar y buscar y tratar de decir, bueno, ¿qué pasa? Hay muchos beneficios de esta inteligencia, pero también hay muchos riesgos y desafíos. Y es muy importante también eh, cultivar el pensamiento crítico y promover y desarrollar una aplicación responsable de la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención.